Siempre me equivoco un poquito con esto. Valley Forge, Ecos del Pasado, capítulo 86. William se había puesto el uniforme. Era necesario, le dijo a su padre. Denzel Hunter es un hombre de elevada conciencia y principios. No puedo intentar sacarlo del campamento americano sin tener un permiso como es debido de su oficial. De no ser así, no creo que viniese, pero sí puedo obtener una autorización y creo que puedo obtenerla. Estoy seguro de que vendrá. Sin embargo, como es obvio, para obtener un permiso formal con el fin de emplear los servicios de un médico del Ejército Continental, tenía que hacer una petición formal, lo que suponía presentarse en los nuevos cuarteles generales de invierno de Washington Valley Forge con la casaca roja, pasara lo que pasara después. Lord John había cerrado los ojos por unos instantes, claramente considerando que era lo que podía suceder después, pero luego los abrió y dijo de repente: «Muy bien, pues, ¿te llevarás a tu criado?» «No», contestó William sorprendido. «¿Por qué habría de necesitar uno?» «Para cuidar los caballos, ocuparse de tus enseres y ser los ojos en tu nuca», repuso su padre dirigiéndole una mirada que indicaba que debería haber pensado ya en alguna de esas cosas. Por consiguiente, él no preguntó «¿Caballos?» ni «¿qué enseres?», sino que simplemente asintió y dijo: «Gracias, papá. ¿Podrías encontrarme uno adecuado?» Adecuado resultó ser un tal Colenso Barahona, un joven esmirriado de Canuales que había llegado con las tropas de Howe como mozo de cuadra. De caballos sí sabía, William tenía que admitirlo. Había 4 caballos y una mula, esta última cargada con varias mitades de cerdo, 4 o 5 pavos de buen tamaño, un saco de patatas de piel rugosa, otro de nabos y un gran barril de sidra. «Si allí las condiciones son la mitad de malas de lo que pienso que son», le había dicho su padre mientras supervisaba el proceso de cargar la mula, «el comandante concederá los servicios del médico de batallón a cambio de esto, y más aún de lo de un médico». «Gracias, papá», volvió a decir William, y se impulsó hasta la silla con su nueva gorguera de capitán en torno al cuello y una bandera blanca de paz pulcramente doblada dentro de las alforjas. Valley Forge parecía un campamento gigantesco de carboneros malditos. El lugar era esencialmente una parcela del bosque, o lo había sido antes de que los soldados de Washington comenzaran a talar. Cuanto había a la vista. Había tocones, cartones y por todas partes, y en el suelo estaba cubierto de ramas rotas. Enormes hogueras ardían aquí y allá. Había montones de troncos por todos lados. Estaban construyendo cabañas a toda velocidad y justo a tiempo, pues la nieve había comenzado a caer 3 o 4 horas antes. El campamento estaba ya cubierto de un manto blanco. William esperaba que pudieran ver la bandera blanca. «Bueno, aquí tienes, y ve delante de mí», le dijo a Colenso, entregándole al muchacho la larga vara a la que había atado la bandera. Los ojos del joven se dilataron de horror. «¿Quién? ¿Yo?» «Sí, tú», repuso William con impaciencia. «Venga, o te daré una patada en el culo». Mientras entraban en el campamento, William sentía un hormigueo entre los omóplatos, y a Colenso iba agazapado como un mono a lomos de su caballo, con la bandera tan baja como se atrevía, murmurando extrañas maldiciones en cómico. También le picaba la mano izquierda. Habían ido desarmados. Si tenían intención de pegarle un tiro, se lo pegarían, con armas o sin ellas, y acudir desarmado era una señal de buena fe. Así que se echó el manto hacia atrás a pesar de la nieve con el fin de mostrar que no llevaba armas y avanzó despacio en medio de la tormenta. Los preliminares transcurrieron sin novedad. Nadie le disparó y lo llevaron ante un coronel Preston,
un hombre alto y harapiento, vestido con lo que quedaba de un uniforme continental, lo que había mirado con desconfianza, pero que había escuchado su solicitud con sorprendente cortesía. Le concedió el permiso, pero dado que se trataba del ejército americano, el dicho permiso no era una licencia para llevarse al médico, sino más bien preguntarle si quería ir. William dejó a Colenso con los caballos y la mula con instrucciones estrictas de mantener los ojos bien abiertos y subió la pequeña colina donde le habían dicho que probablemente encontraría a Denzel Hunter. El corazón le latía a prisa y no era causa del ejercicio. En Filadelfia estaba seguro de que Hunter acudiría si se lo pedía. Ahora no estaba tan seguro. Había luchado contra los americanos, conocía a muchos de ellos y no se distinguían en absoluto de los ingleses con lo que había estado 2 años antes. Pero nunca había atravesado antes un campamento americano. Parecía un caos, pero todo el campamento le parecía en las primeras fases y observó el orden rudimentario que de hecho existía entre los montones de escombros y los muñones de árboles masacrados. Aunque ese campamento producía una sensación muy distinta, algo así exuberante, los hombres con los que se cruzaba iban andrajosos en extremo. Ni siquiera uno de cada 10 llevaba zapatos a pesar del tiempo. Algunos de ellos formaban corrillos alrededor de las hogueras como si fueran mendigos envueltos en mantas, chales, restos de lonas de las tiendas y costales, y no estaban empeñados en triste silencio. Charlaban, conversaban amistosamente, contando chistes, discutiendo, levantándose para ir a orinar en la nieve, para caminar en círculos con el fin de hacer circular la sangre. Había visto campamentos desmoralizados en otras ocasiones, pero ese no lo estaba, lo que, dadas las circunstancias, era asombroso. Supuso que Denzel Hunter debía de participar del mismo ánimo. Siendo esto así, ¿consentirían dejar a sus compañeros? No había forma de saberlo salvo preguntándoselo. No había puerta a la que llamar. William bordeó un grupito de robles jóvenes sin hojas que por el momento había escapado al hacha y encontró a Hunter en cuclillas cosiendo una brecha en la pierna de un hombre tumbado en una manta frente a él. Rachel Hunter le sujetaba el hombro inclinada sobre él con la cabeza cubierta con una cofia mientras le hablaba para infundir ánimos. No le dije que mi hermano era rápido, le decía. No más 30 segundos, le dije, y así ha sido. Los he contado, ¿verdad? Cuentas muy despacio, Rachel, dijo el doctor sonriendo mientras alargaba la mano para coger las tijeras y cortaba el hilo. Un hombre podía dar 3 vueltas andando alrededor de la catedral de San Paul en uno de tus minutos. Tonterías, repuso ella con suavidad. En cualquier caso, ya está. Venga, incorpórese y tome un poco de agua. Se volvió hacia el cubo que tenía a un lado y al hacerlo vio a William. Abrió la boca de sorpresa y en un abrir y cerrar de ojos se puso en pie y corrió a abrazarlo. William no esperaba eso, pero le encantó. Le devolvió el abrazo con gran sentimiento. Olía a sí misma y a humo. Ello hizo que la sangre le corriera más aprisa en las venas. Amigo William, creí que no volvería a verlo nunca más, dijo separándose de él con el rostro resplandeciente. ¿Qué está haciendo aquí? Porque me parece que no ha venido a alistarse, añadió mirándolo de arriba abajo. No, replicó él con bastante brusquedad. He venido a pedir un favor a su hermano, añadió con un poco de retraso. Ah, sí. Entonces venga, ya casi ha terminado. Lo condujo hasta Denny mirándolo aún con gran interés. Así que es usted realmente un soldado británico, señaló. Pensábamos que probablemente lo fuera, pero temíamos que fuera un desertor. Me alegro que no sea así. ¿Se alegra?, inquirió él sonriendo. Pero con toda seguridad preferiría que adjurara de mi servicio militar y buscara la paz, ¿verdad? Claro que preferiría que buscara la paz y también la encontrara, dijo ella pragmática. Pero uno no puede hallar la paz quebrando un juramento y huyendo ilegalmente, sabiendo que tiene el alma empapada de engaño y temiendo por su vida. Denny miró a quien había venido.
Sí, ya lo vi. Denny, mira quién ha venido. Sí, ya lo he visto. Amigo William, bienvenido. El doctor Hunter ayudó a su paciente recién vendado a ponerse de pie y se dirigió hacia William con una sonrisa. He oído que quería pedirme usted un favor. Si está en mi mano concederlo, suyo es. No le tomaré la palabra, repuso William sonriendo y sintiendo relajarse a un nudo en la base de la nuca. Pero escúcheme, y espero que considere apropiado venir. Como esperaba al principio, Hunter no estaba decidido a abandonar el campamento. No había muchos médicos y con tanta enfermedad a causa del frío y el hacinamiento, pasaría una semana o más antes de que pudiera regresar. No obstante, William se mantuvo sabiamente en silencio, mirando a Rachel una vez y buscando directamente los ojos de Denzel después. ¿Va a hacer que pase aquí todo el invierno? ¿Quiere usted que Rachel venga conmigo?, preguntó Hunter al instante, comprendiendo lo que quería decir. ¿Iré contigo lo quiera él o no?, señaló Rachel. Y lo sabéis perfectamente los dos. Sí, replicó Denzel con suavidad, pero parecía de buena educación preguntarlo. Además, el problema no es solo que vengas tú. William no oyó el final de la frase, pues un objeto de grandes dimensiones se arrojó de repente entre sus piernas desde atrás. Lanzó un grito afeminado y saltó hacia adelante, volviéndose rápidamente a ver qué había saltado de manera tan cobarde. Sí, me olvidaba del perro, admitió Rachel aún tranquila. Ahora ya puede andar, pero dudo que pueda soportar el viaje a Filadelfia a pie. Creo que podría arreglárselas para transportarlo a mí. ¿Cree que puede arreglárselas para transportarlo, amigo William? William reconoció al perro de inmediato. No podía haber dos como él. ¿Pero no es el perro de Ian Murray?, preguntó alargando un tímido puño para que el enorme bestia lo olfateara. ¿Dónde está su amo? Los Hunter intercambiaron una breve mirada, pero Rachel respondió con considerada prontitud. En Escocia. Se ha ido a Escocia a solucionar un asunto urgente con su tío, James Fraser, coronel. ¿Conoce al señor Fraser? A William le pareció que los Hunter lo miraban con mucha atención, pero asintió y dijo, lo vi una vez hace muchos años. ¿Por qué no se fue el perro a Escocia con su amo? Intercambiaron de nuevo una mirada. ¿Qué pasaba con Murray?, se preguntaba él. El perro se lastimó justo antes de que embarcaran. El amigo Ian tuvo la amabilidad de dejar a su compañero a mi cuidado, contestó Rachel con serenidad. ¿Podría usted tal vez facilitarnos la carreta? Creo que el caballo podría no gustarle Rolo. Lord John encajó un pedazo de cuero entre los dientes de Henry. El muchacho estaba medio inconsciente a causa de la dosis de láudano que le habían administrado, pero reconocía aún suficiente lo que le rodeaba como para dirigirle a su tío una débil tentativa de sonrisa. Grey percibía el miedo que le latía a través de Henry y lo compartía. Tenía un nudo de serpientes venenosas en el estómago, una sensación constante de serpenteo salpicaba de esporádicas punzadas de pánico. Hunter había insistido en atarle a Henry los brazos y los pies a la cama para que no se moviera durante la operación. Hacía un día precioso. El sol se reflejaba en la nieve helada y ribeteaba en las ventanas y habían corrido a la cama para aprovechar lo mejor posible la luz. Les había hablado del Sauer, el doctor Hunter, pero éste había declinado cortésmente volver a llamarlo, diciendo que aquello tenía regustillo de adivinación y que si tenían que pedir a Dios que los ayudara en ese cometido, creía que no podría hacerlo con tanta sinceridad si intervenía algo de brujería en el proceso. Eso había ofendido considerablemente a Mercy Woodcote, que resopló ligeramente al oírlo, pero guardó silencio demasiado contenta y también angustiada para discutir. Grey no era supersticioso, pero tenía una mentalidad práctica y había tomado cuidadosa nota del emplazamiento de la bala que el Sauer había encontrado. Lo explicó y con el reacio consentimiento de Hunter sacó una pequeña regla y trianguló el lugar en la barriga hinchada de Henry
y marcó el lugar donde presuntamente se encontraba la bala con un poco de hollín de la mecha de una vela. Creo que estamos listos, observó Denzil. Tras acercarse a la cama, colocó las manos sobre la cabeza de Henry y rezó brevemente pidiendo la ayuda y apoyo para sí y resistencia y curación para Henry, y terminó reconociendo la presencia de Dios entre ellos. A pesar de que sus sentimientos puramente racionales, Grace sintió aligerarse levemente la tensión que había en el dormitorio, con lo que las serpientes de su estómago se calmaron momentáneamente. Tomó la mano floja de su sobrino en la suya y dijo con calma: «Aguanta, Henry, no te soltaré». Fue rápido. Gray había visto trabajar a otros médicos del ejército y conocía su celeridad, pero incluso para esos estándares, la velocidad y destreza de Denzil Hunter eran extraordinarias. Gray había perdido todo sentido del tiempo y, absorto en la errática presión de los dedos de Henry, sus gritos agudos y penetrantes a través de la mordaza de cuero, y los movimientos del doctor brutales y rápidos, y después de meticulosos mientras rejuntaba los tejidos con delicadeza, los limpiaba con una gasa y los cosía. Cuando Denzil dio la última puntada, Gray respiró por lo que le pareció la primera vez en varias horas, y vio que el reloj de la mesa de la repisa, de la chimenea, que apenas había transcurrido un cuarto de hora. William y Rachel Hunter se hallaban junto al hogar, apartados y observando con cierto interés, que se había cogido de las manos y que tenían nudillos tan blancos como sus rostros. Hunter controló la respiración de Henry, la levantó los párpados para examinarle las pupilas, le limpió las lágrimas y los mocos de la cara y le tomó el pulso bajo la barbilla. Gray pudo verlo, débil e irregular, pero latiendo aún, un hilillo de azul bajo la piel seria. Muy bien, y gracias a Dios que me ha dado fuerzas», murmuraba Hunter. «Rachel, ¿podrías traerme los vendajes?». Ella se separó al instante de William y fue a buscar el pulcro montón de gasas dobladas de las tiras de tela rasgadas junto con una especie de masa pegajosa de color verde que impregnaba el trapo que lo envolvía. «¿Qué es eso?», inquirió Gray, señalándola. «Una cataplasma que me recomendó una compañera de profesión, una tal señora Fraser. He observado que tiene efectos beneficiosos en heridas de todo tipo», le aseguró el doctor. «¿La señora Fraser?», dijo Gray sorprendido. «¿La señora de James Fraser? ¿Dónde encontró usted a esa señora?» «En el fuerte Ticonderoga», fue la sorprendente respuesta. «Ella y su marido estaban con el ejército continental durante las batallas de Saratoga». Las serpientes del estómago de Gray se despertaron de golpe. «¿Me está diciendo que la señora Fraser se encuentra ahora en Valley Forge?» «Oh, no», Hunter negó con la cabeza, concentrado en su vendaje. «¿Podría levantar un poquito, por favor, amigo Gray? Necesito pasar este vendaje por debajo». «Ah, muy bien, perfecto, gracias». «No», continuó enderezándose y secándose la frente, pues en la habitación, con tanta gente y el fuego llameante que ardía en la chimenea, hacía mucho calor. «No, los Fraser se han marchado a Escocia, aunque el sobrino del señor Fraser fue tan amable que nos dejó a su perro», añadió a tiempo que Rollo, al que se le había despertado la curiosidad por el olor de la sangre, y se levantaba de su sitio en el rincón e introducía su nariz por debajo del codo de Gray. El perro olisqueó con interés las sábanas manchadas y el cuerpo desnudo de Henry, de arriba abajo. Luego estornudó de manera explosiva, sacudió la cabeza y volvió a echarse en el suelo, donde se tumbó y pronto rodó sobre sí mismo, quedando boca arriba con las patas suspendidas en el aire. «Alguien debería quedarse con él durante unos 1 o 2 días», estaba diciendo Hunter mientras se limpiaba las manos con un trapo. «No deberían dejarlo solo por encontrar un sitio no dejarlo solo por si deja de respirar, amigo William. Por si deja de respirar, amigo William», dijo volviéndose hacia Willy.
¿Sería posible encontrar un sitio donde alojarnos? Debería estar cerca durante unos días para poder visitarlo con regularidad y ver cómo progresa. William le aseguró que ya se había encargado de ello. Una posada muy respetable, y miró a Rachel al decir esto, muy cercana. ¿Podría llevarlos a los Hunter hasta allí? ¿O acompañar a la señorita Rachel si su hermano no había terminado? Para Gray era evidente que nada le habría gustado más a Willy que ir a caballo a solas con aquella atractiva cuaquera, por la ciudad destellante a causa de la nieve. Pero la señora Whitcock le arruinó los planes al observar que, de hecho, era Navidad. No había tenido ocasión de preparar una gran comida, pero querrían los caballeros y la señora honrar su casa y el día tomando una copa de vino para brindar por la recuperación del teniente Gray. Esta propuesta fue acogida en general como una estupenda idea, y Gray se ofreció voluntario para velar a su sobrino mientras iban por el vino y las copas. Ahora que se habían marchado tanta gente de golpe, se estaba mucho más fresco en la habitación. De hecho, hacía casi frío, de modo que Gray le cubrió a Henry el vientre, vendado con la sábana, también con la colcha. «Te pondrás bien, Henry», susurró a pesar de que su sobrino tenía los ojos cerrados y de que creía que el joven quizá estuviera dormido. Esperaba que lo estuviera, pero no lo estaba. Henry abrió lentamente los ojos con el efecto del opio reflejado en sus pupilas. Sus párpados entreabiertos indicaban el dolor que el opio no podía aplacar. «No, no me pondré bien», dijo en voz débil y clara. «Solo sacó una. La segunda bala me matará». Sus ojos volvieron a cerrarse mientras el sonido de la alegría navideña se acercaba por las escaleras. El perro suspiró. Rachel Hunter se llevó una mano al estómago y otra a la boca y reprimió un eructo que le subía por la garganta. La glotonería es un pecado, observó, pero un pecado que conlleve al propio castigo. Creo que voy a vomitar. Todos los pecados conllevan a su propio castigo, replicó su hermano distraído, mojando la pluma en un tintero. Pero tú no eres glotona, te vi comer. Estoy como si fuera a reventar, protestó ella. Y además no puedo evitar pensar en la pobre Navidad que tendrían los que dejamos en Valley Forge, en comparación con la opulencia de lo que hemos comido esta noche. Bueno, eso es sentimiento de culpa, no glotonería, y falso sentimiento de culpa. Además, no has comido más de lo que sería una comida normal. Lo único que pasa es que no has hecho una comida normal en varios meses. Además, me parece que pasa es que no has, que el ganso asado tal vez no sea la última palabra en la opulencia, ni siquiera relleno de ostras y castañas. Ahora bien, si hubiera sido faisán relleno de trufas o un jabalí con una manzana caramelizada en la boca, le sonrió por encima de sus papeles. ¿Tú has visto alguna vez de esas cosas semejantes?, inquirió llena de curiosidad. Sí las he visto, cuando trabajaba en Londres con John Hunter. Él hacía mucha vida social y me llevaba consigo de vez en cuando para atender algún caso, y a veces lo acompañaba a él y a su mujer a algún gran evento. Muy amable por su parte, pero no debemos juzgar, ¿sabes? En particular por las apariencias. Incluso alguien que parece muy frívolo, derrochador o superficial tiene un alma. Es valioso ante Dios. Sí, repuso ella distraída sin prestar realmente atención. Abrió las cortinas de la ventana y vio la calle. Afuera, como una mancha blanca, junto a la puerta de la posada había colgada una linterna que arrojaba un pequeño círculo de luz, pero la nieve seguía cayendo. Su rostro flotaba en el oscuro cristal de la ventana, delgado con unos ojos enormes, y lo miró con el ceño fruncido, remetiéndose un mechón de cabello sobre el cabello oscuro bajo la cofia. ¿Crees que lo sabe?, inquirió abruptamente. El amigo William, ¿que sabe qué? Lo extraordinario de su parecido con James Fraser, respondió dejando caer la cortina. Sin duda, no creerás que es pura coincidencia. Creo que eso no es asunto nuestro.
Denny comenzó a rascar de nuevo con la pluma. Rachel soltó un suspiro de exasperación. Su hermano tenía razón, pero eso no quería decir que estuviera prohibido observar, preguntarse cosas. Se había alegrado mucho, más que alegrado, de volver a ver a William. Y aunque el hecho de que fuera un soldado británico no era menos de lo que sospechaba. Le había sorprendido un extremo descubrir que era un oficial de alto rango, y más aún enterarse por su feísimo ayudante de Carnuales de que era un lord, aunque la pobre criatura no estaba segura de cuál era su título. Sin embargo, estaba claro que dos hombres no podían padecerse tanto sin compartir sangre con un grado relativamente próximo. Había visto muchas veces a James Fraser. Lo había admirado por su porte digno, alto y derecho, algo asustada por la ferocidad de su rostro, y siempre había tenido al verlo aquella leve sensación de que lo conocía, aunque hasta que vio a William apareció ante ella en el campamento. No se había dado cuenta de por qué, pero ¿cómo era posible de que un lord inglés estuviera emparentado con un jacobite escocés, con un criminal indultado? Pues Ian le había contado un poco de la historia de su familia, aunque no lo suficiente, ni mucho menos. «Estás pensando otra vez en Ian Murray», observó su hermano sin levantar la vista del papel. Parecía resignado. «Pensaba que rechazabas la brujería», dijo ella con aspereza. «¿O incluyes leer la mente entre artes de adivinación? Veo que no lo niegas». Entonces la miró empujándose las gafas nariz arriba, con un dedo para verla mejor. «No, no lo niego», repuso Rachel levantando la barbilla. «¿Cómo lo has sabido?» «Miraste al perro y suspiraste de un modo que denotaba una emoción que una mujer y un perro no suelen compartir». «Puf», exclamó desconcertada. «Bueno, ¿y qué si pienso en él? ¿O es que eso tampoco es asunto mío? No puedo preguntarme de qué tal le va, cómo le ha acogido su familia en Escocia, si tiene la impresión de haber vuelto a su hogar. Si volverá. Denny se quitó las gafas y se restregó la cara con la mano. Rachel podía ver sus facciones que había tenido un día difícil. «Volverá», respondió con voz tranquila. No abandonaría a su perro. Eso hizo reír a su hermano, lo que la molestó muchísimo. «Sí, probablemente volverá por el perro», coincidió. «Y si vuelve con una esposa, sí». Ahora su tono era cariñoso, y ella se volvió de nuevo hacia la ventana con el fin de evitar que viera que la pregunta la perturbaba. No tenía por qué saberlo. Tal vez sería mejor para ambos que así fuera. «Rachel», la voz de Danny seguía siendo amable, pero contenía un deje de advertencia. «¿Sabes que es un hombre manchado de sangre? ¿Qué quieres que haga entonces?», espetó sin volverse. «¿Casarme con William?». Hubo un breve silencio precedente del escritorio. «¿Con William?», preguntó Denny con un tono ligeramente sorprendido. «¿Sientes algo por él?». «Yo, claro que siento amistad por él, y gratitud», se apresuró a añadir. «También yo», observó su hermano, «pero la idea de que te casaras con él no se me había pasado por la cabeza». «Eres una persona muy molesta», replicó ella enfadada, volviéndose a mirarlo. «¿No puedes dejar de burlarte de mí un día por lo menos?». Él abrió la boca para responder, pero un ruido procedente del exterior llamó la atención de Rachel, por lo que volvió de nuevo hacia la ventana y abrió la gruesa cortina. Su aliento empañó el oscuro cristal, lo frotó con impaciencia con la manga y vio abajo una silla de manos. La puerta de esta última se abrió y en medio del torbellino de nieve salió una mujer. Iba cubierta de pieles y tenía prisa. Le tendió una bolsa a uno de los portadores y entró precipitadamente en la posada. «Vaya, qué extraño», dijo Rachel, volviéndose a mirar a su hermano, después al pequeño reloj que adornaba sus aposentos. «¿Quién va de visita a las 9 de la noche el día de Navidad? Sin duda no puede ser un amigo». Pues aunque los amigos no celebran la Navidad y para ellos esa festividad no habría sido ningún impedimento para viajar,
Los Hunter no tenían aún relación con los amigos de ninguna reunión de Filadelfia. Un ruido de pasos en la escalera le impidió a Dennis responder, y un instante después la puerta se abrió de par en par. La mujer envuelta en pieles estaba en el umbral, tan blanca como su abrigo. «¡Denny!», dijo en voz estrangulada. Su hermano se puso en pie, y si alguien le hubiera puesto carbones encendidos en la culera de los pantalones, y volcó como si alguien hubiera puesto carbones encendidos en la culera de los pantalones, y volcó la tinta. «¡Dorotea!», exclamó en un abrir y cerrar de ojos cruzó la habitación y se fundó en un apasionado abrazo con la mujer de las pieles. Rachel se quedó pasmada. La tinta goteaba en la mesa sobre la alfombra de lona pintada y pensó que debería hacer algo al respecto, pero no lo hizo. Tenía la boca completamente abierta. Pensó que debería cerrarla y la cerró. De golpe comprendió el impulso que hacía blasfemar a los hombres de vez en cuando. Rachel recogió las gafas de danza del suelo y se quedó con ellas en la mano. Esperaba a que liberaran del abrazo. Dorotea pensó para sí, así que esta es la mujer, pero ¿se trata de la prima de William? Él le había hablado de su prima mientras se dirigían hacia allí desde el Valley Forge. De hecho, ella encontraba en la casa cuando Denny le practicó la operación, pero entonces Henry Gray debía de ser el hermano de esa mujer. Cuando Rachel y Denny llegaron a la casa aquella tarde, se había escondido en la cocina. ¿Por qué? Claro, no por apresión ni por miedo, sino porque no deseaba encontrarse cara a cara con Denny cuando iba a realizar una operación peligrosa. La mujer le mereció por ello una mejor opinión, aunque aún no estaba dispuesta a estrecharla contra el pecho y llamarla hermana. Dudaba de que Dorotea sintiera cariño hacia ella. Tampoco, aunque de hecho quizá ni siquiera hubiera percatado de su presencia, y menos aún sacando las conclusiones acerca de ella. Denny soltó a la mujer y retrocedió un poco, aunque con la expresión radiante de su rostro apenas si podía soportar no tocarla. «Dorotea», dijo. «¿Qué?». Pero ella se adelantó. La joven Rachel se dio cuenta ahora de que era muy guapa. Dio unos pasos atrás y dejó caer al suelo su elegante manto de armiño con un suave rumor. Rachel parpadeó. La joven iba vestida con un saco. No había otra palabra para definirlo, aunque ahora que la miraba con mayor detenimiento se percibió de que tenía mangas. Sin embargo, estaba confeccionado con una vasta tela gris y colgaba de sus hombros sin apenas tocar su cuerpo en ningún otro lugar. «Voy a hacerme cualquiera, Denny», dijo levantando levemente la barbilla, «y lo he decidido». El rostro de Denny se contrajo y Rachel pensó que su hermano no sabía si reír, llorar o volver a correr asomada con el manto. Como no le gustaba ver la bonita prenda abandonada en el suelo, se agachó y la recogió. «Tú, Dorotea», repitió sin saber qué decir, «¿estás segura? No sabes nada de los amigos». «Claro que sí. Vosotros los cuáqueros, quiero decir. Veis a Dios en todos los hombres, buscáis la paz en Dios, rechazáis la violencia y lleváis ropa poco llamativa, para no distraer vuestra mente en las cosas vanas del mundo. ¿No es así?», inquirió Dorotea inquieta. «Lady Dorotea», se cogió Rachel. «William le había dicho que su tío era duque». «Bueno, más o menos sí», contestó Denny, con labios temblorosos mientras la miraba de arriba abajo. «¿Este vestido te lo has hecho tú?». «Sí, claro. ¿Le pasa algo?». «No». «No», respondió él con voz algo entrecortada. Dorotea lo miró con extrañeza, luego miró a Rachel y pareció percibirse de repente de que ella estaba allí. «¿Qué tiene de malo?», preguntó dirigiéndose a Rachel, y vio latir el pulso en la garganta blanca y torneada. «Nada», respondió conteniendo sus propias ganas de echarse a reír. «Pero los cuáqueros sí podemos llevar ropa de nuestra talla. No tiene que afearse a propósito, quiero decir». «Ah, entiendo». Lady Dorotea miró pensativa la pulcra falda y la chaqueta de Rachel,
que tal vez estuvieran hechas de paño casero marrón, pero que eran sin duda de su talla, y que a decir verdad también le sentaban muy bien. Bueno, no hay problema entonces, manifestó Lady Dorotea. Le meteré un poco aquí y allá, dando el asunto por terminado, volvió a acercarse a Denny y le tomó una mano entre las suyas. Denny, dijo suavemente, oh Denny, pensé que no volvería a verte nunca más. Yo también, repuso él. Rachel volvió en su rostro que libraba una lucha entre deber y deseo, y le dolió el corazón por él. Dorotea, no puedes quedarte aquí, tu tío no sabe que he salido. Volveré una vez que hayan aclarado las cosas entre nosotros. Aclarado las cosas, repitió, y con evidente esfuerzo retiró las manos de entre las de ella. ¿Te refieres? ¿Le gustaría tomar un poco de vino?, interrumpió Rachel, cogiendo la licorera con el criado que había llevado. Sí, gracias. Él también tomará un poco, dijo Dorotea, sonriendo a Rachel. Creo que lo necesitará, murmuró Rachel con una mirada a su hermano. Dorotea, dijo Denny sin saber muy bien qué decir, pasándose una mano por el cabello. Sé a lo que te refieres, pero no es solo cuestión de que tú te hagas amiga, siempre suponiendo que yo fuera posible. Ella se enderezó orgullosa como una duquesa. ¿Dudas de mi convicción, Denzel Hunter? No exactamente. Solo pienso que tal vez no lo hayas pensado lo suficiente. Eso es lo que crees. Las mejillas de Lady Dorotea se cubrieron de rubor y miró a Denny. Quiero que sepas que no he hecho más que pensar desde que te marchaste de Londres. ¿Cómo demonios crees que llegué aquí, maldita sea? ¿Conspiraste para que le dispararan a tu hermano en el abdomen?, inquirió Denny. Eso parece un poco cruel y con una dudosa garantía de éxito. Lady Dorotea respiró profundamente 2 o 3 veces por la nariz mirándolo. Mira, dijo en un tono de voz razonable, si no fuera una cualquiera perfecta te habría dado un puñetazo, pero no lo he hecho, ¿verdad? Gracias, querida, le dijo a Rachel con el tiempo de coger la copa de vino. Deduzco que a usted es su hermana. No lo has hecho, admitió Denny con cautela, ignorando a Rachel. Pero incluso conociendo, por decir algo, añadió con un tenue destello de su yo habitual, que Dios te haya hablado de verdad y te haya dicho que debes unirte a nosotros, sigues habiendo problema de tu familia. En tus principios de fe no hay nada que requiera el permiso de mi padre para que nos casemos, espetó ella. Lo he preguntado. Danny pestañeó. ¿A quién? A Priscilla Unwin. Es una cuaquera que conozco en Londres. Creo que tú también la conoces. Dijo que tú no puedes ser verdad, que tú le abriste a su hermano pequeño un forúnculo que tenía en el culo. En ese momento Danny se dio cuenta, quizá porque los ojos se le salían de las órbitas mirando a Lady Dorotea. Pensó Rachel, no del todo divertida, de que no llevaba puestas las gafas. Extendió un dedo para subírselas más arriba y luego se detuvo mirando alrededor, entornando los ojos con un suspiro. Rachel se acercó a él y se las puso sobre la nariz. Entonces Dorotea cogió la segunda copa de vino y se la dio. Tu hermana tiene razón, le dijo. La necesitas. Está claro, dijo Lady Dorotea, que no estamos llegando a ninguna parte. No parecía una mujer acostumbrada a no llegar a alguna parte, pensó Rachel, pero tenía un genio bien controlado. Por otro lado, no estaba ni mucho menos dispuesta a ceder la insistencia de Denny, que debía regresar a casa de su tío. No voy a volver, declaró en un tono de voz razonable, porque si vuelvo te escabullirás al ejército continental y en Valley Forge, a donde crees que no te seguiría. A buen seguro no lo harías, ¿verdad?, dijo Daniel, y Rachel creyó detectar un rayo de esperanza en la pregunta, pero no estaba segura de qué tipo de esperanza se trataba. Lady Dorotea le clavó la mirada con sus grandes ojos azules. Te he seguido a través de todo el maldito océano. ¿Crees que un condenado ejército puede detenerme?
Dennis se pasó un nudillo por el puente de la nariz. No, admitió, no lo creo. Por eso no me he marchado. No quiero que me sigas. Lady Dorotea tragó saliva con fuerza, pero mantuvo la barbilla alta con valentía. ¿Por qué? Inquirió y la voz le tembló solo un poco. ¿Por qué no quieres que te siga? Dorotea, dijo él, lo más suavemente posible, dejando de lado el hecho de que venir conmigo haría que te rebelaras y enfrentaras a tu familia. Se trata de un ejército, además de un ejército muy pobre, que carece de todas las comodidades concebibles, incluyendo ropa, sábanas, zapatos y comida. Además, es un ejército al borde del desastre y de la derrota. No es un lugar adecuado para ti. ¿Y es un lugar adecuado para tu hermana? En realidad no, respondió, pero se detuvo en seco, obviamente dándose cuenta de que estaba a punto de caer en una trampa. Pero no puedes impedirme que venga contigo, intervino Rachel de improviso con dulzura. No estaba segura de que se debería ayudar a aquella extraña mujer, pero admiraba el espíritu de Lady Dorotea. Y tampoco puedo impedírmelo a mí, dijo Dorotea tajante. Danny se restregó fuertemente el entrecejo con 3 dedos, cerrando los ojos como si sintiera dolor. Dorotea, dijo, dejando caer la mano y enderezándose. Estoy llamado a hacer lo que hago, y eso es asunto mío y de Dios. Rachel viene conmigo, no solo porque es muy testaruda, sino también porque soy responsable de ella. No tiene otro sitio donde ir. Sí lo tengo, intervino Rachel con vehemencia. Dijiste que me encontrarías un lugar seguro con amigos, si quería. No quise y no quiero. Antes de que Denny pudiera responder otra cosa, Lady Dorotea alargó la mano con un dramático gesto de autoridad, haciendo callar en el acto. Tengo una idea, anunció. Tengo mucho miedo de preguntar cuál es, replicó Denny, y parecía absolutamente sincero. Yo no, dijo Rachel. ¿Cuál? Dorotea miró alternativamente a uno y a otro. He estado en una reunión cualquiera, de hecho en 2. Sé cómo se hace. Celebremos una reunión y pidámosle al Señor que nos guíe. Denny se quedó con la boca abierta, con gran regocijo de Rachel, que rara vez lograba hacer enmudecer a su hermano, pero que estaba comenzando a disfrutar viéndoselo a hacer a Dorotea. Eso, comenzó él con aire de estar estupefacto. Es una excelente idea, manifestó Rachel, arrastrando ya otra silla junto al fuego. Danny casi no pudo discutir. Se sentó con aspecto bastante aturdido, aunque Rachel se dio cuenta de que la había colocado entre Dorotea y él. No estaba segura de si lo había hecho porque temía estar demasiado cerca de Dorotea, por si el poder de su presencia lo abrumaba, o simplemente porque estaba sentado al otro lado de la chimenea podría verla mejor. Tomaron asiento despacio, agitándose ligeramente para ponerse cómodos y guardando silencio. Rachel cerró los ojos, contemplando la cálida rojez del fuego en el interior de sus párpados, sintiendo su agradable calor con las manos y en los pies. Dio gracias mentalmente por él. Recordó la mordedura constante del frío en el campamento, las uñas de los dedos de sus manos y sus pies en llamas a causa del helor, y el temblor continuo que disminuía pero no cesaba cuando se arrebujaba entre las mantas por la noche y sentía los músculos cansados y doloridos. No era de extrañar que Denny ni siquiera no quisiera que Dorotea lo acompañara. Rachel no quería volver, habría dado cualquier cosa por no ir, cualquier cosa menos el bienestar de Danny. Odiaba pasar hambre, frío, pero sería mucho peor estar caliente y bien alimentada y saber que él sufría solo. ¿Tenía Lady Dorotea la menor idea de lo que tendría que soportar? Se preguntó, y abrió los ojos. Dorotea estaba sentada, inmóvil, pero derecha, con sus graciles manos cruzadas en su regazo. Supuso que Denny se estaba imaginando, al igual que Rachel, aquellas manos enrojecidas y estropeadas por los sabañones, aquel precioso rostro demacrado por el hambre y lleno de manchas por el frío y la suciedad. Los ojos de Dorotea quedaban ocultos en sus pestañas, pero Rachel estaba segura
de que estaba mirando a Denny. Era una apuesta importante por parte de Dorotea, pensó. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si el señor hablaba con Denny y le decía que era imposible y que debía rechazarla? Y si el señor hablaba ahora con Dorotea, pensó, y de repente, si ya lo había hecho, o si ya lo había hecho. Rachel se quedó perpleja al pensarlo. No era que los amigos pensaran que el señor solo les hablaba a ellos, era solo que no estaban seguros de que los demás gente escuchara muy a menudo. ¿Había escuchado ella? Con toda honestidad se vio obligada a admitir que no. Y sabía por qué. Porque no quería oír lo que temía oír. Que debía renunciar a Ian. Que debía renunciar a Ian Murray y abandonar esos pensamientos acerca de él que le calentaban el cuerpo y entibiaban sus sueños en el bosque helado hasta tal punto de que a veces despertaba con la convicción de que si alargaba la mano bajo la nieve que caía, empezaría a cesar y se evaporaría. Tragó saliva con fuerza y cerró los ojos intentando abrirse a la verdad, pero temblando por el miedo de oírla. No obstante, cuando oyó fue el sonido regular de unos jadeos y un instante después la nariz húmeda de Rollo le golpeó la mano. Desconcertada le rascó las orejas. Sin duda no era lo correcto hacerlo durante una reunión, pero Rollo no iba a dejar de insistir hasta que ella hubiera cumplido. Lo sabía. El perro entornó los ojos amarillos de placer y descansó su pesada cabeza en su rodilla. El perro lo quiere, pensó Rachel frotando con suavidad a través del pelaje denso y áspero. Siendo así, ¿puede ser un hombre malo? No fue Dios quien lo contestó, sino su hermano, quien ciertamente le diría: como los perros son criaturas mundanas, no creo que tengan ojos para juzgar a la gente. Pero yo sí lo tengo, pensó para sí. Sé que lo es, y también sé que podría ser. Miró a Dorotea inmóvil con su vestido de saco gris. Lady Dorotea Gray estaba dispuesta a abandonar su vida anterior y muy probablemente a su familia para convertirse en una amiga por amor a Denny. ¿Y no podría ser? Preguntó, que Ian Murray podría abandonar la violencia por amor a ella. Bueno, ese es un pensamiento orgulloso, se reprendió a sí misma. ¿Qué poder te has creído que tienes, Rachel Mary Hunter? Nadie tiene ese poder salvo el Señor, pero el Señor se lo tenía, y si al Señor le parecía bien, todo era posible. Rollo meneó suavemente la cola, golpeando 3 veces el suelo. Denzel Hunter se enderezó ligeramente en el taburete. Fue la mínima expresión del movimiento, pero al producirse en medio de una inmovilidad absoluta, sobresaltó a ambas mujeres, que levantaron la cabeza como pájaros asustados. Te amo, Dorotea, dijo, hablando con mucha serenidad, pero con afables ojos ardientes detrás de sus gafas. Y Rachel sintió un dolor en el pecho. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Todo bien? Capítulo 87. Separación y reunión. 20 de abril de 1778. Habida cuenta de cómo transcurrían las viejas transatlánticos y de que tras nuestras aventuras con los capitanes Robert Heckman y Stevens se consideraba algo así como una experta en desastres en alta mar, el viaje a América fue bastante aburrido. Tuvimos un ligero roce con el barco de guerra inglés, aunque por fortuna lo dejamos atrás. Nos topamos con 2 borrascas y una tormenta importante, pero por suerte no nos hundimos, y aunque la comida era execrable, estaba demasiado distraída para hacer otra cosa que sacudir los gorgojos de la galleta antes de comérmela. La mitad de mi mente estaba concentrada en el futuro, la precaria situación de Marsal y Fergus, el peligro que suponía el estado de Henry Christian y la logística de ponerle remedio. La otra mitad, bueno, para ser justos, los 7/8 seguían en Lallybrook con Jamie. Me sentía dolorida y en carne viva, como si una parte vital de mí hubiera sido succionada,
como siempre que me separaba de Jamie por mucho tiempo, pero también como si me hubieran expulsado violentamente de mi hogar, como una lapa arrancada de su roca y arrojada sin más a una olla de agua hirviendo. Eso se debía, sobre todo, pensé, a la muerte inminente de Ian. Él había sido una parte importante en Lallybrook. Su presencia allí había sido hasta tal punto una constante, un alivio para Jamie durante todos esos años, que perderlo era, en cierto modo, como perder la mismísima Lallybrook, por extraño que pareciera. Las palabras de Jenny, a pesar de haber sido hirientes, no me habían afectado de verdad. Conocía perfectamente el dolor frenético, la desesperación que uno convertía en rabia, porque era la única manera de seguir vivo. Y, a decir verdad, también comprendía sus sentimientos, porque los compartía, irracional o no. Tenía la sensación de que debería de haber podido ayudar a Ian. ¿De qué servían todos mis conocimientos, toda mi preparación, si no podía ayudar cuando ayudar era absolutamente vital? Pero sentía un dolor aún mayor, y aún mayor era mi punzante sentimiento de culpa por el hecho de no poder estar allí cuando Ian muriera, por haber tenido que separarme de él por última vez, sabiendo que no volvería a verlo nunca más, sin poder ofrecerle consuelo ni estar con Jamie y con su familia cuando recibían el golpe, ni ser simplemente testigo de su muerte. También el joven Ian lo sentía, e incluso en mayor medida. A menudo se hallaba sentado cerca de la popa, mirando la estela del barco con los ojos atormentados. ¿Crees que se habrá ido ya?, me preguntó bruscamente en una ocasión en que había ido a sentarme junto a él. Me refiero a papá. No lo sé, le respondí con franqueza. Creo que sí, por lo enfermo que estaba, pero es asombroso lo que resiste la gente a veces. ¿Sabes cuándo es su cumpleaños?, me miró confuso. Es algún día de mayo, cerca del tío Jamie. ¿Por qué? Me encogí de hombros y me envolví mejor en el chal para protegerme del hedor del viento. A menudo, la gente que está muy grave, pero cuyo cumpleaños se acerca, parece esperar que haya pasado antes de morir. Por algún motivo, es más probable que así sea. Así la persona es famosa o conocida. Eso lo hizo reír un poco sin alegría. Papá nunca lo ha sido, suspiró. En estos momentos preferiría haberme quedado con él. Ya sé que dijo que me fuera y que lo deseaba y que yo deseaba irme, añadió con sinceridad, pero ahora me siento mal por haberme ido. Suspiré a mi vez. Yo también. Pero tú tenías que marcharte, protestó. No podías dejar que el pobrecito Henry Christian se asfixiara. Papá lo entendía, sé que lo entendía. Sonreía ante su fervoroso intento de hacerme sentir mejor. También entendía por qué tenías que marcharte tú. Sí, lo sé. Permaneció unos instantes en silencio contemplando el surco de la estela. Era un día fresco y el barco navegaba a buen ritmo, aunque el mar estaba picado, punteando de crestas blancas. Ojalá, dijo de imprevisto, se interrumpió y tragó saliva. Ojalá papá hubiera conocido a Rachel, continuó en voz baja. Ojalá ella lo hubiera conocido a él. Gruñé con simpatía, recordaba con gran vividez aquellos años en que había visto crecer a Brianna, lamentándose porque nunca conocería a su padre. Y luego se había producido un milagro, pero eso en el caso de ella no iba a suceder. Sé que le hablaste a tu padre, Rachel. Me dijo que estaba muy contento de saber de ella. Eso le hizo esbozar una sonrisa. ¿Le hablaste a Rachel de tu padre, de tu familia? No, parecía sobresaltado. No, nunca le hablé de ellos. Bueno, tendrás que hacerlo. ¿Qué pasa? Había fruncido el ceño y tenía la boca curvada hacia abajo. Nada. En realidad es solo que estaba pensando que nunca le conté nada. Quiero decir, nosotros no hablamos realmente, ¿sabes? Me refiero a que le conté cosas de vez en cuando, ella a mí, pero solo en circunstancias normales, y después no. Yo la besé y bueno, eso es todo. Hizo un gesto de impotencia, pero nunca se lo pregunté, simplemente estaba seguro. Y ahora no.
Sacudió la cabeza y su cabello castaño volando al viento. No, no es eso, tía. No es eso, tía. Estoy tan seguro de lo que hay entre nosotros como le estoy miró a su alrededor buscando algún símbolo de solidez en el puente que subía y bajaba, pero luego lo dejó correr. Bueno, estoy más seguro de lo que siento. Sé que de que el sol saldrá mañana. Estoy segura de ello, que ella lo sabe. Sí, lo sabe, repuso en voz muy suave. Sé que lo sabe. Seguimos sentados un rato en silencio. Luego me puse en pie y dije, bueno, en tal caso tal vez deberías rezar por tu padre y luego ir a sentarte cerca de la proa. Había estado en Filadelfia 1 o 2 veces del siglo XX, con ocasión de unas conferencias de medicina. Entonces la ciudad no me había gustado, pues me había parecido muy sucia y un poco acogedora. Ahora estaba distinta, no mucho más atractiva. Las calzadas no estaban adoquinadas, eran mares de barro, y las calles, que con el tiempo estarían flanqueadas de casas destartaladas con jardines llenos de basura, juguetes de plástico rotos y piezas de motocicletas, estaban ahora bordeadas de barrancas desvencijadas, jardines llenos de desperdicios, conchas de ostras desechadas y cabras atadas a sendas estacas. No había salvajes policías vestidos de negro a la vista, pero los criminales de poca monta eran, no obstante, igual de abundantes y según visibles a pesar de la obvia presencia del ejército británico. Las casacas rojas hormigueaban cerca de tabernas y columnas de soldados pasaban marchando junto a la carreta con mosquetes al hombro. Era primavera, que ya era algo. Había árboles por todas partes gracias al dictamen de William Penn, que la medida de cada 2 hectáreas había de estar arboreada. Ni siquiera los avariciosos políticos del siglo XX habían logrado desforestar el lugar, aunque probablemente solo por no sabían cómo obtener un beneficio de ellos sin que los pillaran. Y muchos de los árboles estaban floridos, unos con un confeti de pétalos blancos que caían arrastrados por el aire sobre los lomos de los caballos mientras las carretas entraban a la ciudad propiamente dicha. Había una patrulla del ejército apostada en la carretera principal que conducía a la ciudad. Nos habían detenido y le habían pedido los pases de conductor y a sus 2 pasajeros varones. Yo me había puesto una cofia como Dios manda. No miré a nadie a los ojos y murmuré que venía del campo para atender a mi hija, que estaba a punto de dar a luz. Los soldados echaron una breve mirada a la cesta de comida que llevaba en el regazo, pero ni siquiera me miraron a la cara antes de indicar con un gesto a la carreta que podría seguir. La respetabilidad tenía sus ventajas, me pregunté despreocupadamente. ¿Cuántos espías habrían pasado en emplear a viejecitas para sus fines? No se oía hablar de mujeres mayores que actuaran como espías, pero por otra parte era posible que eso fuera un mero indicativo de lo bueno que eran. La imprenta de Fergus se encontraba en el distrito más moderno, pero no estaba muy lejos de él, y me alegré de ver que era un edificio considerable de ladrillo rojo que se erguía en una hilera de casas sólidas y de aspecto igualmente agradable. No les habíamos escrito de antemano para anunciarles que iba para allá. Había llegado yo antes que la carta. Con el corazón alterado, abrí la puerta. Marsal estaba tras el mostrador, ordenando montones de papel. Levantó la vista al sonar la campana que había sobre la puerta. Parpadeó y luego se me quedó mirando con la boca abierta. ¿Cómo estás, querida? La saludé y tras dejar el cesto en el suelo, corrí a levantar la tabla del mostrador y darle un abrazo. Tenía muy mala cara, aunque sus ojos se iluminaron con apasionado alivio. Al verme, casi cayó en mis brazos y estalló en sollozos, nada propios de ella. Por mi parte, le di unas palmaditas en la espalda, haciendo sonidos tranquilizadores, y me alarmé bastante. La ropa le colgaba floja sobre los huesos y olía a rancio,
pues hacía demasiado tiempo que no se lavaba el pelo. Todo se arreglará, repetí con firmeza, por 10ª vez, y ella dejó de sollozar y retrocedió ligeramente, metiéndose la mano en el bolsillo y sacando un mugriento pañuelo. Con consternación vi que volvía a estar encinta. ¿Dónde está Fergus?, pregunté. No lo sé. ¿Te ha dejado?, espeté horrorizada. Vaya, ese miserable. No, no, se apresuró a decir, casi riendo entre lágrimas. No me ha dejado en absoluto, es solo que está escondido. Cambia de sitio cada pocos días y no sé dónde encontrarlo ahora. Los niños lo encontrarán. ¿Por qué está escondido? No debería preguntarlo, supongo, dije con una mirada a la maciza prensa negra que había detrás del mostrador. Pero, ¿es por algo en concreto? Sí, un pequeño panfleto para el señor Payne. Tiene una serie de ellos circulando por ahí, ¿sabes? Titulado Las crisis norteamericanas. ¿El señor Payne, el del sentido común? Sí, ese, respondió sorbiendo la nariz. Es un hombre agradable, pero uno no debe beber con él, dice Fergus. Algunos hombres son encantadores y cariñosos cuando están borrachos, pero otros se ponen tontos y empiezan a cantar arriba con los gorros de Borny Dundee. Ni siquiera tienen la excusa de ser escoceses, ¿sabes? Ah, esos sí los conozco bien. ¿De cuántos meses estás?, inquirió cambiando de tema y pensando a otro interés general. ¿No deberías sentarte? ¿No deberías pasar mucho tiempo de pie? ¿Cuántos meses? Pareció sorprendida y se llevó involuntariamente una mano allí, donde estaba mirando su vientre ligeramente hinchado. Luego se echó a reír. ¡Ah, esto! Hurgó debajo de su delantal y sacó un abultado saco de cuero que había atado alrededor de la cintura. Para escapar, explicó, por si prenden fuego a la casa y tengo que salir por piernas con los críos. Cuando la cogí de sus manos, me llevé una sorpresa al ver lo mucho que pesaba el saco, y oí un chasquido ahogado en el fondo, debajo de la capa de los papeles y juguetes infantiles. ¿La Carlson Italic 24? Pregunté, y ella sonrió, quitándose al instante de encima al menos 10 años. Todas excepto la X. Tuve que volver a convertirla en una bola de metal a martillazos y venderla a un orfebre con el fin de conseguir dinero suficiente para poder comer después de que Fergus se fue. Pero todavía queda una X aquí, dijo volviendo a coger el saco, aunque esa sí es de plomo. ¿Tuviste que vender la Gondi Ball 10? Jamie y Fergus habían fundido 2 juegos completos de tipos de oro, los habían rebozado en hollín y los habían cubierto de tinta hasta que no fue posible distinguirlos de los muchos juegos de tipos de plomo genuinos que habían en la caja de tipos, discretamente colocado contra la pared detrás de la prensa. Marcel negó con la cabeza, alargando la mano para volver a coger la bolsa. Fergus se la llevó. Quería enterrarla en un lugar seguro por si acaso. Pareces bastante cansada del viaje, Madre Claire, prosiguió inclinándose hacia adelante para examinarme con atención. ¿Mando a Jane a la taberna por una jarra de sidra? Eso sería estupendo, repliqué, aún recuperándome de las revelaciones de los últimos minutos. Pero, ¿y Henry Christian? ¿Cómo está? ¿Está aquí? Está fuera como con su amigo, creo, dijo levantándose. Voy a llamarlo. Está un poco cansado de no dormir bien, pobrecito, y tiene una garganta que parece una rana mugidora, estreñida. Pero he de decirle que eso no lo desalienta. Sonrió, a pesar de lo cansada que estaba, y salió por la puerta entrando en la vivienda al tiempo que gritaba, «¿Henry Christian?» Por si prendían fuego a la casa. ¿Quiénes?, me pregunté sintiendo un escalofrío. ¿El ejército británico? ¿Los realistas? Y a pesar de todo, se apañaba ocupándose del negocio de la familia ella sola, con un marido oculto y un hijo enfermo que no podrían dejarlo solo mientras dormía. El horror de nuestra situación, decía en su carta al Logari, y eso había sido meses atrás, cuando Fergus aún estaba en casa. Bueno, ahora ya no estaba sola.
Por primera vez desde que había dejado a Jamie en Escocia, sentí algo más que la fuerza de la inexorable necesidad de mi situación. Le escribiría esa misma noche, decidí. Tal vez se hubiera marchado de Lallybrook antes de que llegara mi carta. Esperaba que así fuera, pero en ese caso Jenny y el resto de la familia se alegrarían de saber qué estaba sucediendo aquí. Y sí, por casualidad Ian vivía aún, pero no quería pensar en eso. Saber que su muerte suponía que Jamie quedaba libre para venir a reunirse conmigo me hacía sentir como un monstruo, como si quisiera que su muerte se precipitara. Sin embargo, honestamente, pensaba que el propio Ian tal vez desearía morir más pronto que tarde. El regreso de Marsale con Henry Christian trotando junto a ella interrumpió estos morbosos pensamientos. «Grandmere», gritó al verme y saltó a mis brazos. Al punto estuvo de tirarme al suelo. Era un muchachito muy fuerte. Me acarició afectuosamente con la nariz y sentí una intensa oleada de cálida alegría al verlo. Lo besé y lo abracé con entusiasmo, con la impresión de que el vacío que Mandy y Jane habían dejado en mi corazón al marcharse se rellenaban un poquito en Escocia. Lejos de la familia de Marsali, casi había olvidado que todavía me quedaban otros 4 nietos maravillosos y agradecía que me lo recordaran. «¿Quieres ver un truco, Grandmere?», chilló Henry Christian, impaciente. Marsali tenía razón, parecía una rana mugidora estreñida, y sin embargo asentí tras saltar de mi regazo. Sacó de sus bolsillos 3 bolitas de cuero llenas de salvado y comenzó enseguida a hacer malabares con ellas con una destreza sorprendente. Su papá le enseñó, señaló Marsali con una cierta dosis de orgullo. Cuando sea mayor como Germain, papá me enseñará también a robar carteras. Marsali saltó un grito y lo cubrió a golpe la boca con la mano. «Henry Christian, eso no se dice jamás», le dijo severa. «A nadie, ¿me oyes?». Él me miró desconcertado, pero asintió obedientemente. Volví a sentir el escalofrío que había sentido antes. ¿Se dedicaría Germain a robar carteras profesionalmente, por así decirlo? Miré a Marsali, pero ella sacudió levemente la cabeza. Hablaremos de ello más tarde. Voy a prender mi luz, chicas. Abre la boca y saca la lengua, cariño, le sugería Henry Christian. Deja que la abuelita te vea la garganta irritada. Me parece que debe hacerte mucha pupa. Au, 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 repuso él aún con una enorme sonrisa, pero dócil abrió la boca. Un débil olor pútrido brotó de su boca abierta de par en par, y a pesar de no poder iluminar la zona, vi que las amígdalas inflamadas casi obstruían la garganta por completo. «Madre mía», dije volviendo la cabeza uno al otro lado para verlo mejor. «Me sorprende que pueda comer y aún más pueda dormir». «A veces no puede», intervino Marsali, y percibí la tensión en su voz. «Muy a menudo no logra tragar nada más que un poco de leche, e incluso eso es como echarle cuchillos en la garganta. Pobre niñito». Se agachó a mi lado y le apartó a Henry Christian el bonito cabello oscuro de la sonrojada cara. «¿Crees que puedes ayudarlo, Madre Claire?» «Claro que sí», respondí con mucha más confianza de la que realmente sentía. Desde luego. Noté que la tensión fluía fuera de ella como si fuera agua, y como si se tratara literalmente de un drenaje. Las lágrimas comenzaron a deslizarse en silencio por su rostro. Atrajo la cabeza de Henry Christian contra su pecho para que no pudiera verla llorar, y yo alargué el brazo para abrazarlos a ambos, apoyando la mejilla en la cabeza cubierta con la cofia, percibiendo el olor fuerte y rancio de su terror y de su agotamiento. «Ahora todo irá bien», dije en voz baja, acariciándole la flaca espalda. «Estoy aquí, ya puedes dormir». Marsali durmió el resto del día y toda la noche, y de un tirón. Yo estaba cansada del viaje, pero me las arreglé para dormir con la gran silla que había junto al fuego de la cocina, con Henry Christian acurrucado en mi regazo, rocando sonoramente. Dejó de respirar un par de veces durante la noche, y aunque hice que volviera a empezar sin problemas, me di cuenta que había que hacer algo de inmediato. En consecuencia, me eché un breve sueñecito por la mañana y después me levanté la cara
de lavarme la cara y comer un poco, salí a buscar lo que necesitaba. Tenía conmigo unos instrumentos de los más rudimentarios, pero el hecho era que una amigdalectomía y una endonecotomía no precisaban en realidad nada complejo en ese sentido. Habría querido que Ian me acompañase a la ciudad, habría bien su ayuda, y Marsali también, pero peligroso para un hombre de su edad. No podía entrar a la ciudad abiertamente sin que las patrullas británicas lo detuvieran y lo interrogaran y probablemente lo arrestaran como personaje sospechoso, cosa que era sin lugar a dudas. Aparte de eso, estaba que ardía por ir a buscar a Rachel Hunter. La tarea de encontrar a 2 personas y a un perro que podrían estar casi en cualquier sitio entre Canadá y Charleston sin más medios de comunicación que los pies y la palabra hablada habría desalentado a cualquiera, menos tosudo que alguien con la sangre de los Fraser. Pero a pesar de que podía ser muy complaciente, Ian era tan capaz como Jamie de hacer lo que se proponía, contra viento y marea, y por encima de toda sugerencia razonable. Sin embargo, tal como él señaló, tenía la ventaja. Denny Hunter seguía siendo presumiblemente médico del ejército. Si así era, se encontraría obviamente con el ejército continental, con alguna parte del ejército continental, de modo que la idea de Ian era descubrir dónde podría estar ahora mismo la parte más próxima del ejército y alrededores de Filadelfia, y ahí comenzar sus pesquisas. Con este fin se proponía moverse furtivamente por los alrededores de Filadelfia, deslizándose subrepticamente en las tabernas y los bares clandestinos de las afueras, y descubrir dónde había en esos momentos alguna facción del ejército a través de los chismosos locales. De lo máximo que pude convencerlo fue de que mandara un mensaje a la imprenta de Fergus, diciéndonos dónde se dirigía una vez hubiera descubierto algo que le indicara un posible destino. Mientras tanto, cuando podía hacer yo era rezarle una rápida oración a su ángel de la guardia, un ser abrumadísimo de trabajo, y tener después unas palabras con el mío, al que imaginaba como una especie de figura melindrosa con expresión preocupada, y proceder a lo que había ido a hacer allí. Ahora caminaba por las calles enfangadas mientras consideraba el procedimiento. En los últimos 10 años solo había extirpado unas amígdalas aún en una ocasión. Bueno, en 2, si contamos a los gemelos Barley por separado. Por lo general se trataba de una operación fácil y rápida, practicársela a un enano con las vías respiratorias obstruidas, sinusitis y un acceso periamigdalíneo en una lóbrega imprenta no era lo habitual. Sin embargo, no tenía que hacerlo necesariamente en la imprenta. Si lograba encontrar un sitio mejor iluminado, ¿dónde podría ser?, me pregunté. Muy probablemente en casa de una persona rica, una casa donde la cera para las velas se derrochara en manos llenas. Había estado en muchas de esas casas, en particular mientras estuvimos en París, pero no conocía a nadie moderadamente acomodado, siquiera en Filadelfia, ni Marsali tampoco. Ya se lo había preguntado. Bueno, una cosa detrás de otra. Antes de seguir preocupándome por el quirófano, tenía que encontrar un herrero capaz de hacerme un buen trabajo para que me fabricara el instrumento del hambre que necesitaba. Si era preciso, podría cortar las amígdalas con un bisturí, pero sería más difícil extirpar de ese modo las vegetaciones situadas por encima del paladar blando, y lo último que quería era andar cortando y pinchando a oscuras en el interior de la garganta severamente inflamada de Henry Christian con un instrumento afilado. Un lazo de alambre sería lo bastante afilado, pero no era probable que dañara nada contra lo que chocase. Solo cortaría el lado que rodeaba el tejido que debía extirpar, y solo cuando yo realizara el necesario movimiento de costado
que succionaría limpiamente una amígdala y una vegetación. Me pregunté intranquila si el cuchillo tendría una infección por estreptococos. Tenía la garganta al rojo vivo, pero eso también podía deberse a otros tipos de infección. No tendremos que arriesgarnos con el estreptococo, pensé. Había puesto a cultivar varios cuencos de penicilina casi en el mismo momento en que llegué. No habría manera de saber si el extracto podría sacar de ellos unos pocos días sería o no activo, ni en caso de serlo, cuál activo sería. Pero era mejor que nada, al igual que yo. Lo que sí tenía era una cosa innegable útil, y lo tendría si la búsqueda de esa tarde era fructífera. Casi 5 años antes, Lord John Gray me había mandado una botella de cristal llena de vitriolo, en el alambique de cristales necesario para destilar éter, y a partir de él creía que esos artículos se los había proporcionado un boticario de Filadelfia, aunque no recordaba el nombre. Pero no podía haber muchos boticarios en Filadelfia, así que me propuse visitarlos a todos hasta encontrar con el que estaba buscando. Marshall me había dicho que había 2 grandes boticas en la ciudad y solo un establecimiento grande tendría lo que yo necesitaba para fabricar éter. ¿Cómo se llamaba el caballero a quien Lord John Gray le había comprado mi alambique? ¿Había sido en Filadelfia o en otro lugar? Tenía la mente completamente en blanco, tanto a causa del cansancio como por simple olvido. La época en que había fabricado éter en mi consulta del cerro de Fraser me parecía tan lejana y mítica como el diluvio universal. Encontré el primer boticario y le compré algunas cosas útiles, entre ellas un frasco de sanguijuelas, aunque me horripilaba un poco la idea de ponerle una en la boca a Henry Christie. ¿Y si se la tragaba? Por otra parte, reflexioné, era un niño de 4 años con un hermano mayor muy imaginativo y probablemente se había tragado cosas mucho peores que una sanguijuela. Pero con un poco de suerte no la necesitaría. También adquirí 2 coauterios muy pequeños. Eran una forma primitiva y dolorosa de detener las hemorragias, aunque de hecho era muy efectiva. Sin embargo, el boticario no tenía vitriolo. Se había disculpado por ello diciendo que ese tipo de cosas había que importarlas de Inglaterra, y con la guerra le di las gracias y me dirigí a la segunda botica, donde me informaron que habían tenido vitriolo, pero lo habían vendido hacía algún tiempo a un lord inglés, aunque el hombre detrás del mostrador no tenía ni idea de lo que quería hacer con semejante producto. ¿Un lord inglés?, dije sorprendida. Sin duda no podía ser Lord John, aunque no podía decirse que la aristocracia inglesa estuviera acudiendo en tropel a Filadelfia en esos días, a excepción de aquellos miembros de la misma que eran soldados, y el hombre había dicho un lord, no un mayor o un capitán. Por probar nada se pierde. Pregunté y me contestaron amablemente de que se trataba de un tal Lord John Gray, que había pedido que llevaran el vitriolo a su casa de Creston Street. Sintiéndome un poco como Alicia al caer en la madriguera del conejo, me encontraba un poco mareada por la falta de sueño y las fatigas del viaje, donde, desde Escocia, pregunté cómo se iba hacia Chestnut Street, y me abrió la puerta a una joven extraordinariamente hermosa, vestida de un modo que dejaba bien claro que no era una criada. Nos miramos la una a la otra con sorpresa. Era evidente que ella tampoco me esperaba, pero cuando pregunté por Lord John y dije que era una vieja conocida suya, me invitó a pasar al instante, diciendo que su tío regresaría enseguida, pues solo había ido a llevar a un caballo a herrar. Cualquiera pensaría que habría mandado al mozo, dijo a modo de disculpa, la joven que se presentó como Lady Dorothea Gray. O a mi primo, pero el tío John es muy especial con sus caballos. ¿Su primo?, inquirí mientras mi lentamente rastreaba las posibles relaciones familiares. No se referiría usted a William Ransom, ¿verdad? Elsmer, sí, respondió con aire sorprendido pero complacida. ¿Lo conoce? Hemos coincidido 1 o 2 veces, contesté. Si no le importa que lo pregunte, ¿cómo es que se encuentra en Filadelfia? Yo tenía entendido que estaba en libertad bajo palabra con el resto del ejército
de Bourgogne y que había marchado a Boston con el fin de embarcarse de vuelta a Inglaterra. ¡Oh! Sí lo está, replicó en libertad bajo palabra, quiero decir, pero vino aquí primero para ver a su padre, es decir, al tío John y a mi hermano. Sus grandes ojos azules se enturbieron ligeramente al mencionar esto último. Henry está muy enfermo, mucho, me temo. Lo siento mucho, dije sincera pero brevemente. Me interesaba mucho más la presencia de William en la ciudad, pero antes que pudiera seguir preguntando, sonaron unos pasos rápidos y ligeros en el porche y se abrió la puerta principal. Dotty. ¿Dotty? Dijo una voz familiar. ¿Tienes idea de dónde? Oh, le ruego me disculpe. Lord John Grey había entrado en el salón y se había tendido al verme. Entonces cayó en cuenta de quién era y se quedó con la boca abierta. Qué agradable volver a verlo, le dije en tono amable. Pero siento oír que su sobrino está enfermo. Gracias, respondió, y mirándome con bastante cautela se inclinó profundamente sobre mi mano y la besó con elegancia. Estoy encantado de volver a verla, señora Fraser, añadió de un modo que parecía realmente sincero. ¿Vaciló? Está en Escocia, respondí. Vaciló unos instantes, pero por supuesto no pude evitar preguntar. ¿Su marido? Está en Escocia, respondí sintiéndome bastante mal por decepcionarlo. El sentimiento se reflejó fugazmente en su rostro, pero se desvaneció enseguida. Era un caballero y un soldado. De hecho, llevaba un uniforme del ejército, lo que me sorprendió bastante. ¿Es que ha vuelto usted al servicio activo? Inquirí arqueando las cejas. No exactamente. Dotty, ¿no has llamado a la señora Fig? Estoy seguro de que a la señora Fraser le apetecería tomar un refrigerio. Acababa de llegar, dije apresurándome mientras Dotty se ponía en pie de un salto y salía de la habitación. En efecto, repuso él, reprimiendo cortésmente el por qué que se reflejaba claramente en su rostro. Me indicó una silla con un gesto y se sentó, a su vez una expresión bastante extraña en la cara, como intentando pensar cómo decir algo complicado. Estoy encantado de verla, dijo despacio. Ha venido, no quiero parecer de un modo alguno maleducado, señora Fraser. Debe perdonarme, pero ¿ha venido tal vez a traerme algún mensaje de su marido? Un momento, chicas, voy a cerrar mi ventana. Se soltó tremendo aguacero. Estoy encantado de verla, dijo despacio. Ha venido, no quiero parecer en modo alguno maleducado, señora Fraser. Debe perdonarme, pero ¿ha venido tal vez a traerme un mensaje de su marido? No pudo evitar la lucecita que se encendió en sus ojos y casi lo sentí mientras negaba con la cabeza. Lo siento, repuse y me sorprendió descubrir que lo sentía realmente. He venido a pedirle un favor, no para mí, sino para mi nieto. ¿Su nieto? Repitió sin comprender. Pensé que su hija... ¡Ah! Sí, por supuesto. Olvidaba que el hijo adoptivo de su marido... ¿Está su familia aquí? ¿Se trata de uno de sus hijos? Sí, eso es. Sin más rodeos expliqué la situación describiendo el estado de Henry Christian y recordándole su generosidad al enviarme el vitriolo y el recipiente de cristal más 4 años antes. El señor Sholto, el británico de Walnut Street, ¿recuerda? Me dijo que le había vendido a usted una gran botella de vitriolo hace algunos meses. Me preguntaba, ¿no tendría aún por casualidad? No hice ningún esfuerzo por disimular el ansia en mi voz y su expresión se suavizó. Sí, aún la tengo, contestó para mi sorpresa. Sonrió con el sol al salir detrás de una nube, como el sol al salir detrás de una nube. La compré para usted, señora Fraser. Hicimos un trato al instante. No solo iba a darme el vitriolo, sino que también compraría cualquier otro artículo médico que pudiera necesitar si consentía en intervenir en su sobrino. El doctor Hunter le sacó una de las balas en Navidad y ello mejoró un poco el estado de Henry, pero la otra sigue incrustada y... ¿El doctor Hunter? Le interrumpí. ¿No se está refiriendo a Dance Hunter? Sí, me refiero a él, respondió sorprendido, frunciendo levemente el entrecejo. No irá a decirme que lo conoce. En efecto, contesté, sonriendo. Trabajamos juntos a menudo, tanto en Ticonderoga como en Saratoga.
con el ejército de Gates. Pero, ¿qué está haciendo en Filadelfia? Él comenzó, pero unos pasos ligeros que bajaban la escalera lo interrumpieron. Había sido vagamente consciente del sonido de unos pasos en el techo mientras hablábamos, pero no le había prestado atención. Ahora miré hacia la puerta y el corazón me dio un salto a ver a Rachel Hunter de pie en el umbral mirándome mientras su boca formaba una O perfecta de estupefacción. Al abrir y cerrar los ojos estaba en mis brazos abrazándome hasta romperme las costillas. «Amiga Claire», exclamó soltándome por fin. «No esperaba verla, es decir, estoy tan contenta. Oh, Claire, Ian, ¿ha vuelto con usted?» Su rostro estaba vivo de ansia y de miedo, de esperanza y de cautela. Se preguntaba la una a la otra sobre sus facciones como nubes a la carrera. «Sí», le aseguré, «pero no está aquí», se demudó. «Oh», repuso con un hilo de voz. «¿Dónde se ha ido a buscarla usted?», le dije con delicadeza y tomándole las manos. La felicidad prendió sus ojos como un fuego forestal. «Oh», exclamó en tono completamente distinto. Lord John tosió atento. «Tal vez no sería mala idea que yo supiera exactamente dónde se encuentra su sobrino, señora Fraser», observó. «Compartirá los principios de su marido, supongo». «Ya, bueno, si me disculpan, iré a decirle a Henry que ha llegado usted. Me imagino que querrá examinar». «Ah», repliqué, recordando de repente que teníamos entre manos. «Sí, claro, si no le importa». Él sonrió mirando a Rachel, cuyo rostro se había puesto blanco al verme, pero que ahora parecía una manzana roja a causa de la emoción. «En absoluto», replicó. «Suba cuando quiera, señora Fraser. Le esperaré allí». Hasta aquí llegamos con el capítulo 87, chicas. Muchísimas gracias. Seguimos con Ecos del Pasado. Que tengan muy bella tarde. Buenas tardes.